Y usted me dirá, ¿por qué, hermano Alex? Bueno, usted escuchó a mis demás hermanos y pastores que antes de dar exposición al versículo, por ejemplo, el hermano Frank empezó a hablar un poquito de la vida de Juan. Y el pastor Orantes empezó a hablar un poquito de los jueces. A eso, yo sé que esta no es una clase, pero a eso se le conoce como el contexto. El contexto es lo que antecede al versículo que usted y yo estamos leyendo. En palabras más salvadoreñas, lo que está pasando dentro de la carta, dentro del pasaje que acabamos de leer. Y bien, déjeme darle unos datos rapiditos sobre esta carta para que usted y yo tengamos una mejor comprensión de lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar. La carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. Y déjeme decirle que esta carta tiene una cualidad, y la cual es que Pablo la escribió estando preso. Él estaba preso en Roma, custodiado por lo que se le conoce como la guardia pretoriana. Esta guardia pretoriana, para aquellos que nunca habían escuchado ese término, eran los encargados de cuidar al emperador romano. Y Pablo estaba preso al momento de escribir esta carta. Por eso, Pablo en esta carta ocupa mucho el lenguaje militar, porque Pablo se cree que al momento de escribir esta carta, él analizaba a los guardias, oía su lenguaje, veía cómo se vestían, veía lo que hacían, y Pablo ocupa muchos términos militares, y lo vamos a ver el día de hoy, para escribirle a los filipenses. Bueno, le acabo de decir que la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión. Amado hermano, el apóstol Pablo no estaba cómodo como usted y yo estamos esta noche mientras escribía esta carta. Él estaba preso. Y lo maravilloso de comprender esto, amado hermano, es que Pablo, aún estando preso, siguió predicando del evangelio. Siguió dándole la gloria y la honra a Dios en todo momento. A través de esta carta, él le dice a los filipenses, mis prisiones han servido para el progreso del evangelio. Él no se queja. Le pregunto a usted, amado hermano, cuando usted está en una situación difícil, ¿qué es lo primero que hace? Voy a levantar la mano y decir, quizá yo, por ejemplo, quizá muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos. Es decir, Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué me ha venido esto? Señor, si yo me congrego. Y nos creemos, ¿verdad? El número uno, y dijo el pastor antes, pero bueno, dijo él, yo no soy Juan ni Pablo, yo no soy mejor que ellos. Y si aún estas personas que fueron grandes hombres para el progreso del evangelio sufrieron estas cosas y no se quejaron, amado hermano, usted y yo lo menos que deberíamos pensar es en quejarnos cuando estamos pasando por una situación difícil. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Siguiendo con la parte histórica de esta carta es preciosa porque tiene una cualidad. Y es que en la carta a los filipenses vemos la primera iglesia que fue fundada en Europa. Los filipenses, o la ciudad de Filipos, son la primera iglesia que el apóstol Pablo instituye. Y bueno, como usted acá no ha venido a escuchar idea de hombres, sino palabra de Dios, usted me dirá, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, rapidito, porque el tiempo no nos va a dar. Si lo quiere apuntar, esto usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 12 al 40. Ahí vemos cuando Pablo en su viaje misionero instituye esta iglesia, la primera iglesia fundada en Europa, específicamente en Grecia. Y uno de los temas, para ir terminando con el contexto de la carta, o más bien uno de los temas de los cuales habló el apóstol Pablo, número uno, de los tantos que habló, él agradeció a los filipenses por la ayuda económica que le daban hacia sus viajes. Esta iglesia, estos hermanos apoyaban al apóstol Pablo monetariamente para sus viajes. Y ese es uno de los temas que Pablo habló en el capítulo 4, versículos del 10 al 20. Pablo, y este es un tema difícil para nosotros los predicadores, como decía el pastor antes, Pablo habló de los falsos maestros. Y este es un tema complicado, hablar de aquellas personas que aparentemente predican para la gloria de Dios, pero quizás están buscando más sus propios deleites. Pablo, no yo, Pablo les dice, tengan cuidado de los perros. Él no anduvo, como decía el pastor antes, tímido. Pablo expone la verdad, Pablo es celoso de la iglesia. Otro de los temas
que Pablo habló, y este es el tema principal de la carta, es la unidad de la iglesia. En uno de los pasajes se ruega a dos mujeres que se unan y trabajen juntas para la gloria de Dios. Y esto nos comunica, amado hermano, que en la iglesia no pueden existir divisiones. Dios no se glorifica en una división. Y quiero aclarar, una división no es cuando hay un predicador y dice, bueno, como el pastor Vázquez no se pone las pilas, yo me llevo a este grupo, ¿verdad? Esa es la división más común. Pero divisiones en la iglesia no solo son de agarrar un grupo e irnos, sino que probablemente dentro de las iglesias haya divisiones pequeñas. Por ejemplo, yo no me siento en este módulo porque ahí no está la hermana que me cae bien. O yo no me siento acá porque aquí no están los de mi ministerio. En mi ministerio vamos aquí. Amado hermano, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, palabra de Dios, él trata sobre la unidad de la iglesia, un solo cuerpo para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que usted y yo deberíamos ser. Eso es lo que la iglesia debería predicar, hermanos, todos juntos para la gloria de Dios. No para un nombre, no para el nombre de una iglesia, no para un logo, para la gloria de Dios. Amado hermano, esos son de los temas que Pablo trata. Pero hoy vamos a hablar de dos versículos del cual el apóstol Pablo habla sobre el afán, la ansiedad y la paz. Y hoy en día vemos cómo el hombre busca la paz. Vemos a los gobiernos decir, con esta estrategia vamos a lograr recuperar el control de la ciudad, y ellos lo que quieren es paz. El hombre, acostumbrado a tener todo bajo control, busca la paz por sus propios métodos. Pero la Biblia nos enseña que la paz solo se encuentra en Dios. Amén. Y eso es lo que usted vamos a ver el día de hoy, para lo cual le voy a pedir que vuelva a abrir su Biblia y vamos a dar lectura nuevamente a estos versículos. Damos lectura en el versículo 6 nuevamente, ya sabiendo todo lo que Pablo está escribiendo acá. Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entrando en materia, amado hermano, hay una parte que se encuentra en el versículo 4, que es la antesala a esto. Usted debe entender que cuando Pablo escribe no existían las divisiones de capítulo ni divisiones de versículo. Eso lo tenemos ya en las traducciones. Pero cuando Pablo escribe, él escribe una sola carta, un solo rollo. Y hay una frase, si usted va conmigo, al final del versículo 4, que dice: el Señor está cerca. La frase "el Señor está cerca" es parte de la idea de este pasaje. Y bueno, no hay mayor fuente de estabilidad, hermano, al leer esta frase, "el Señor está cerca", no existe mayor fuente de estabilidad y confianza espiritual que saber que el Señor está cerca. Y ojo, cuando Pablo escribe la palabra cerca, no se refiere a una cercanía de la segunda venida de Dios. Pablo no está diciendo la venida de Dios está cerca. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor está cerca de aquellos que han creído en Él. Y esto, corre conmigo, vamos a Salmos, capítulo 34, versículo 17. Miren lo que dice Salmos. Salmos, capítulo 34, versículo 17 y 18. Doy lectura por el tiempo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
En las Escrituras vemos que Dios está cerca, y si Dios está cerca, amado hermano, entonces los creyentes no deben estar ansiosos, no deben estar afanados. Usted no debe estar preocupado por el día de mañana, usted no debe estar preocupado por aquellas situaciones que usted no encuentra cómo tener bajo control, sino más bien confiar en aquel que está cerca. La Biblia nos afirma que el creyente, aquella persona que se ha arrepentido de verdad, confía en el Señor Jesús y sabe que el Señor está cerca. Y si el Señor está cerca, usted y yo debemos aprender a descansar en Él. Amén. Amado hermano, la frase "el Señor está cerca" nos habla sobre un Dios vivo, un Dios poderoso, el único y verdadero Dios, el Dios revelado en las Escrituras. Pero para sentir esa cercanía de Dios en su vida, usted debe de arrepentirse. Y arrepentirse no es venir y llorar y hacer una oración. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es literalmente reconocer que usted está muerto en delitos y pecados. Es reconocer que usted no puede hacer nada por su condición. Es reconocer que usted necesita de un Salvador. Eso es arrepentirse. Arrepentirse, y no quiero sonar pesado, pero arrepentirse, discúlpeme, no es pasar al frente a levantar sus manos. Eso es una emoción. Arrepentirse no es venir y llorar, pero cuando usted sale de esa puerta es el mismo. Ese no es un arrepentimiento. Usted tuvo una emoción. Arrepentirse muchas veces no incluye llorar. Ojo, no estoy diciendo que sea malo llorar. No estoy diciendo que sea malo quebrantarse. Hágalo si usted quiere, si Dios pone en su corazón. Pero arrepentirse es que cuando usted salga de esa puerta, usted salga dando testimonio de aquel que cambió su vida. Porque fácil es ser cristiano acá adentro, pero allá afuera quizás se nos olvida. Y decía el pastor Orantes, y tristemente creemos que hablar como hablan allá afuera es normal. Y tristemente creemos que hacer lo que hacen allá afuera es normal. Y eso es lo que se ha metido en la iglesia hoy en día. Porque en la iglesia no hay un verdadero arrepentimiento, lo que hay es emoción. Pero el verdadero arrepentimiento solo viene cuando usted lee las Escrituras, entiende lo que está ahí, entiende que la Biblia no anda con titubeos y dice, si usted no se arrepiente, no hay segunda oportunidad. Usted, el día que se muera, va a abrir sus ojos en el infierno. La Biblia no anda con cuentos de rosa, hermanos. La Biblia es tajante, la palabra del Señor es tajante, y la Biblia afirma que aquella persona que no se arrepiente, simple y sencillamente su alma va a estar por una eternidad en el infierno. Y yo escuchaba a un predicador de nombre R.C. Sproul, él ya pasó a la presencia del Señor, y él decía unas palabras que impactaron mi corazón. Y él decía, el problema de aquella persona que va a estar en el infierno no es que va a estar ausente de Dios, es que en el infierno está la presencia de Dios para recordarle por una eternidad todas las veces que usted tuvo para arrepentirse y no quiso. Pero como decía el pastor antes, pero el infierno se nos hace un poco, sí, eso es mentira. No, qué aburrido aquellos que predican del infierno. A mí cuénteme un chiste. Amada iglesia, el altar no es para contar chistes. El altar no es para venir y que usted se entere de mi vida. El altar es para exponer las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Y para que usted entienda que nació en pecado, que nacer en una familia cristiana no lo hace salvo. Y tristemente es una de las mentiras que más se han predicado dentro de la iglesia. Nos han enseñado que nacer de madre y padre cristianos ya nos da la entrada al cielo, ¿no? Porque nací en una iglesia cristiana y desde niño me aprendí los coritos y iba a la escuela bíblica. Eso no nos hace salvo. Usted puede venir y estar sentado en esta silla toda la semana, pero si usted no se arrepiente, hermano, cuando abra los ojos, va a estar en el infierno. Amado hermano, entienda que la Biblia nos manda a aprender y conocer al Dios de la Biblia, al Dios que está acá.
Y no todo es infierno y condenación, porque podrá parecer, uy, qué reñatero es el pastor. No, este versículo es maravilloso porque nos habla sobre la paz que provee Dios. Y me voy a adelantar un poco al final del sermón, pero para usted sentir esa paz, tiene que arrepentirse. Si no, usted nunca va a estar en paz con Dios. Pero bien, avanzando un poco, el mejor remedio, amado hermano, para el afán y la ansiedad no es un psicólogo, tampoco es un medicamento. Nuevamente, no quiero decir que esté mal, pero el remedio total, el mejor remedio para sus preocupaciones se encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Segunda carta a Timoteo afirma que la Biblia es útil para todo, útil para guiar, para instruir, para redarguir. La Biblia es suficiente. Lo que pasa es que nosotros no conocemos las Escrituras. Por eso entramos en ansiedad, por eso entramos en preocupación y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, amado hermano, yo te invito a leer tus Escrituras, a darte cuenta que lo que está ahí te va a dar paz. Amado hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que a usted lo llena de ansiedad? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos llena de preocupaciones? Quizás será las enfermedades. Estamos viviendo en una época muy dura, en donde esto del COVID, en vez de mejorar, empeora. Quizás será usted la escasez, porque aparte de estar viviendo en una época difícil de salud, también estamos viviendo una época difícil en cuanto a la escasez. Usted me dirá, no, hermano, a mí no me preocupa ni la enfermedad, ni la escasez. Gracias a Dios todo en casa está bien. Bueno, quizás será una raíz de amargura que usted desde pequeño, desde joven, lleva cargando ahí y cree que es normal sentir odio contra alguien y cree que es normal no poder ni mencionar a alguien. Y quizá eso usted no lo dice, pero en las noches en su habitación le preocupa. A menudo piensa mucho en eso. ¿Qué es lo que a usted lo carga? Quizás la falta de trabajo, jóvenes, la falta de estudio, la falta de oportunidades. Quizás quisiste estudiar en un colegio y no se pudo. Quizás quisiste entrar a una universidad y no se pudo. Y eso te preocupa, te llena de afán. ¿Qué es lo que a usted y a mí a día de hoy nos roba la paz, nos carga, nos llena de afanes y ansiedades? Y para cualquiera que sea su situación, amado hermano, usted puede encontrar paz y descanso en el Señor. Pero muchas veces no encontramos esa paz, y esto es triste, porque no conocemos al Dios de la Biblia, ni mucho menos tenemos una relación con Él. Tristemente, hoy en día las iglesias han hecho a un lado el estudio de las Escrituras. Tristemente, hoy en las iglesias vemos poca predicación bíblica, vemos pocos pastores que se interesen por dar un buen alimento a las ovejas. Y tristemente hoy en las iglesias lo que más abunda es el show, las luces. Es parecerse a una discoteca, porque erróneamente dicen muchos, porque eso llama la atención de la gente. Amado hermano, la iglesia no está para entretener. No estamos para hacer reír a nadie, estamos para, con la Biblia, exponerle sus pecados y los míos. Para eso está la iglesia. Yo invito, amada iglesia, a que regresemos al estudio bíblico. Y no hablo del nombre de un culto, hablo de la actitud de venir y quizás lo que el hermano Frank predicó, lo que el pastor Orantes, ir a su casa y consultar la Biblia, a ver si eso es verdad lo que nos han dicho. Pero muchas veces no nos preocupamos por nuestra relación con Dios. Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Amado hermano, si a usted lo invitan a una fiesta, usted tiene tiempo, y si no tiene, lo hace. Porque dice, no, es que yo me lo merezco porque ando cansado, merezco un momento de tranquilidad. Pero si lo invitan a una vigilia, usted empieza a decir, no, es que mañana tengo que trabajar. Los jóvenes, no, es que tengo clases. No, es que tengo tareas. O simplemente usted ya no busca una excusa y simplemente no viene. Porque lo que menos nos interesa hoy en día es crecer en el aprendizaje de las Escrituras. Y cuando hablamos de estudiar las Escrituras, no lo hablamos de una forma didáctica como sea clase, no. Estudiar las Escrituras es conocer al Dios de la Biblia.
hablaba con una persona que tiene muchas preocupaciones y yo la invitaba a leer sus pasajes y teníamos un buen tiempo de meditación. Tiene 40 años de congregarse y me decía, fíjate que nunca había leído sus versículos. Y yo decía, wow, tiene 40 años de congregarse. ¿Pero por qué? Porque vamos a la iglesia y muchas veces no traemos ni Biblia. Decimos, no, sí. Bueno, aquí no hay, pero nosotros allá en nuestra iglesia tenemos una pantalla. Mucha gente dice, no, si los muchachos ahí en la pantalla proyectan el versículo, así que yo ya no voy a andar cargando mi Biblia. Porque nos importa tan poco Dios. Y tristemente es que usted y yo creemos que de esa forma estamos agradando a Dios. Y déjeme decirle que a Dios no se le adora como usted y yo creamos o como usted y yo queremos. La Biblia ha dejado cómo Dios quiere que su pueblo le adore. Por eso es importante que usted conozca sus escrituras. Porque solo al conocerlas usted se va a dar cuenta que necesita de Dios y que solo en Dios va a encontrar la paz. Avancemos porque el tiempo avanza con nosotros. Amado hermano, cuando usted y yo abandonamos el estudio de las Escrituras y hacemos a un lado a Dios, cuando vienen las situaciones difíciles, los cristianos dudan y dejan de confiar en Dios. Se quejan y por esto... Y estas cosas lo que hace es que simplemente el cristiano demuestra que nunca tuvo bases, que nunca echó raíces. Pero cuando usted conoce más y más a Dios, usted más lo ama, más lo adora y usted cada vez está seguro que todo está bajo el control de Dios. Porque Él nunca ha dejado de tener las cosas en su control. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Damos lectura y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ojo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo quiero que usted se fije en el versículo 33, porque ahí por años se ha leído muy mal este versículo. Dice al final, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice todas las cosas. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos, en una palabra? Bueno, que si usted dice, y todas las cosas, yo fácilmente le puedo decir, hermano, carros, casas, empresas. Y ahí no dice todas las cosas, dice todas estas. ¿Y de qué viene hablando? Del vestido y del alimento. Esas cosas son las que el Señor ha prometido para usted. Y usted dirá, ¿y si Dios me da un carro? Bueno, voy a citar a un pastor que dice, eso es gracia extra. Eso es misericordia. Pero no es que la Biblia a usted le prometa grandes casas, grandes carros, grandes empresas. Gloria a Dios, usted las tiene. Administralas bien. Pero lo que el Señor habla en estos pasajes dice, y todas estas cosas, estas, las que ya les vine diciendo, su vestido, su comida, las van a encontrar. Pero primeramente busquen el reino de Dios y su justicia.
Y cuando usted y yo leemos estas cosas y las leemos con sentido, nos damos cuenta que el Señor nos manda a descansar en Él. En otro pasaje el Señor dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿por qué usted y yo no encontramos la paz? Bueno, porque muchas veces no hemos confiado en el Señor, o peor aún, quizá porque usted no se ha arrepentido de corazón. Amado hermano, el Señor usa dos ejemplos maravillosos. Dice: mira las aves del campo. Si yo las alimento a ellos, ¿cómo no las voy a alimentar a ustedes, que son mis hijos? ¿No son ustedes más importantes que ellas? Mirad los lirios del campo y con los colores que se visten. ¿No es usted más importante que un lirio del campo? Si usted es un hijo de Dios. Pero muchas veces desconocemos estas cosas. Y por eso cuando vienen las situaciones difíciles nos frustramos. Porque hemos hecho un Dios a lo que nosotros queremos, no a lo que la Biblia dice. Hemos hecho un Dios conforme a nuestros gustos. Un Dios que todo es amor. Un Dios que dice, hasta usamos versículo, que es lento para la ira. Y por eso usted no cambia. Amado hermano, Él es lento para la ira, pero no dice que no se aire. Es más, Él es santo y justo. Y usted dirá: amén. Verse. Ser santo y ser justo significa que Él detesta el pecado. No es una porra decir Señor es santo, justo. No, nos invita a que nosotros vivamos para Él, para la alabanza de su gloria, conforme Él ya ha dictado en su palabra. Cosas preciosas que encontramos en su palabra. Mire, avance conmigo, volvamos a Filipenses. Volvamos a Filipenses, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Para ello, quiero explicarle algo. Las personas espiritualmente estables, o sea, las personas que cultivan una relación con Dios, reaccionan ante las pruebas con oraciones de gratitud. Las tres palabras utilizadas por Pablo, peticiones, oración y ruego, se refieren a peticiones directas a Dios. El texto, la Biblia, da por hecho que los creyentes, los verdaderos creyentes, clamarán a Dios frente a una necesidad o un problema. No se van a quejar. No vamos a empezar a juzgar a Dios. No vamos a decir: pues dejo la iglesia, pues dejo el ministerio. La Biblia afirma que los verdaderos creyentes van a ir a Dios. Pero no solamente ahí. También el texto nos dice que los creyentes van a Dios no dudando ni cuestionando, sino con acción de gracias en una actitud humilde. Usted y yo no podemos exigirle nada a Dios. Usted y yo no somos quienes para ponernos al nivel de Dios y decirle: Señor, ahora mismo. No. La Biblia nos afirma, nos dice que usted y yo debemos ir a Él en una actitud humilde. Y usted me dirá: refútamelo, respáldelo. Bueno, la palabra peticiones en el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo en hebreo. La palabra que Pablo usa es ailema. Y nos habla, o más bien la palabra ailema significa, o nos habla sobre la actitud de un suplicante. Es la petición de una persona inferior pidiéndole a alguien mayor. Y yo le pregunto a usted, si aquí entrara una persona, el presidente, una persona de respeto, una persona que socialmente está arriba, y le dijera: a ver, voy a seleccionar 5 hermanos y les voy a dar algo, venga y pídame, y si le podemos ayudar, lo vamos a hacer. ¿Con qué actitud pasaría usted a hablarle a él? No creo que usted viniera: no, mire, que la verdad es que yo esto, ¿verdad? Porque yo, fulano de tal, yo lo pido. Yo creo que si viniera el presidente o un humano pecador como usted y yo, y dijera: ¿qué quiere? Usted pasará: bueno, señor presidente, la verdad es que yo quiero que me ayude con mi casa, con una actitud humilde.
Porque usted mismo lo dice, que las personas arrogantes caen mal. Claro que caen mal. Por eso si viniera alguien aquí y le pidiera, no creo que usted pase de una forma arrogante. Y usted dice, hermano, pero es el presidente. Ah, bueno, la Biblia habla de Dios. Y usted no me va a comparar a Dios con un presidente. El Dios que en el primer versículo de su Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios, el que creó todo, el que tiene el mar como si fuese una gota en sus manos, ese Dios es el que le permite a usted llegar ante Él con oración. Le pregunto a usted, ¿por qué nosotros vamos con una actitud arrogante? O creyendo que somos el cristiano del año, diciendo, Señor, si yo me lo merezco. Ojo, estamos ante Dios, el que tiene poder para dar la vida y para quitarla. Cuando vamos ante Dios, nuestra actitud debería ser humilde, con acciones de gracias. Pero estoy pasando una prueba, bueno hermano, alábelo. Pero estoy pasando una enfermedad, el doctor dice que es una situación crítica, el cuadro es crítico. Gloria a Dios, porque si Él lo llevó ahí es con un propósito. Alábelo en medio de la enfermedad, alábelo en medio de la escasez, en medio de la situación difícil. Gloria a Dios, hermano, alábelo, porque Él sabe por qué lo tiene ahí. Pero no se queje, no desconfíe, no dude, descanse en Él, encuentre la paz en Él, amado hermano. Nuestra actitud, como le dije, delante de Dios debe ser la correcta. Dios no está obligado, amados hermanos, a cumplir lo que usted y yo queremos o le pidamos. Él no es una lista de supermercado. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a Pedro, rapidito, porque el tiempo se nos está acabando. Primera de Pedro, versículo 5, 6, capítulo 5, versículos 6 y 7, se lo leo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no pretendo convencerle con mis ideas, pretendo mostrarle con la Biblia, amado hermano, lo que Dios pide de su pueblo. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No con una actitud arrogante, sino humillaos pues ante Dios. Y si de Él, dice, es su voluntad, Él los va a exaltar cuando fuese tiempo, o sea, cuando Él quiera. Cuando Él crea que a usted le conviene lo que está pidiendo. Y si Él cree que no le conviene, pues no se lo va a dar. Pero vamos ante Él con la actitud correcta. Aprendamos, amado hermano, a ir ante Dios. No resista, amado hermano, no reclame, sino sométase a la voluntad de Dios y descanse sabiendo que Él es el único que puede darle paz. Y el versículo continúa en Filipenses y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y quiero parar ahí para irse explicando por frases. Al estudiar estos pasajes, nos damos cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba escribiendo a creyentes. Cuando hablamos de la iglesia de Filipenses, no nos referimos al local, nos referimos a la congregación. Pablo le estaba escribiendo directamente a personas que se han arrepentido y han creído, a la iglesia. Por tanto, la idea de estos versículos se cumple nada más en creyentes. Creyentes de verdad arrepentidos. Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, pero no se lo escribe a todos, le escribe a la iglesia. De modo que para que usted pueda encontrar esa paz, debe pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo pertenezco al cuerpo de Cristo, amado hermano? Bueno, arrepintiéndose. Y creo que los tres que hemos pasado a predicar le hemos dicho lo mismo. Arrepentirse, amado hermano. Arrepiéntase y confíe en Él. Solo aquel que ha creído en Dios, solo aquel que se ha arrepentido genuinamente, no de diente a labio, puede tener la paz de Dios. Solo un hijo de Dios puede encontrar la paz que de Él proviene en medio del dolor. Pero aquel que no ha creído en Él jamás podrá gozar de esa paz.
Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire, vamos a Salmos, capítulo 7, versículo del 11 al 13. Salmos, capítulo 7, versículos del 11 al 13. Dice la Escritura, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado con aquel que no se arrepiente. Amado hermano y amado amigo que nos acompaña esta noche, si usted no se ha arrepentido, mi deber como predicador no es mentirle. Por años se le ha dicho, no hermano, Dios tiene grandes planes para usted. No hermano, es que Dios lo ama. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Eso es mentira. Dios no tiene grandes planes de amor para el pecador. Dios lo que tiene es preparado el infierno y la condenación eterna. Amado hermano, seamos claros. Dejemos de mentirle a la congregación. Si usted no se arrepiente, amado hermano, usted va para el infierno. ¿Y cómo Dios puede tener grandes planes para mí? Bueno, cuando usted se arrepiente, entonces usted deja de estar en guerra contra Dios, deja de ser su enemigo, pasa a ser su hijo, y ahí sí, Él tiene planes diferentes para usted. Pero si usted no se arrepiente, Dios no tiene planes de amor para aquella persona que no quiere nada con Él. Lo que Él tiene es preparada toda su ira. Y Pedro en su carta, humanamente es difícil explicar cómo es la ira de Dios porque es un atributo divino. Pero Pedro da una idea muy interesante. Pedro en su primera carta dice, es como si una roca se desprendiera y cayera encima de alguien. Más o menos así Pedro entendía la ira de Dios. Pero sí le puedo asegurar que es más que una roca cayendo sobre alguien. Amado hermano, esto debe preocuparnos. Y debe ponernos a pensar, como decía el pastor antes, ¿será que yo de verdad estoy arrepentido? ¿O solo repetí una oración porque una vez me evangelizaron y ya venía el bus y quería que el que me estaba evangelizando se fuera, ¿verdad? Porque muchas veces pasa. Nosotros, con el pastor Celestino, el hermano Frank, el pastor Rantes, por años hemos asistido al evangelismo. Muchas veces usted llegaba, hermano, quiero hablar con usted. Y la persona ya sabe hasta cómo evadirlo a uno. Sí, hermano. Si usted muere hoy, ¿para dónde iría su alma? Hay unos que dicen, para el cielo. Otro dice, no sé, pero lo escuchen. Pero como le digo, ya está aprendido hasta cómo evadirnos. Y nos decían, sí, hermano, amén. Sí, tiene razón. Sí, hermano, amén. Y uno decía, bien contento, ¿quiere hacer una oración conmigo? Sí, hermano, dele. Y empiezan a orar y con los ojos abiertos, Señor Jesús, yo te recibo hoy. Ahí viene el bus. ¿Cómo dijo, hermano? Eso no es un arrepentimiento. Eso es una confesión de diente a labio. La Biblia dice que sí está bien que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. No es solo confesarlo, es arrepentirse, es creer en Él. Amado hermano, la Biblia afirma que Dios está airado con el pecador. El pecador no va a encontrar paz. Le pongo un ejemplo. Explíquele usted a una persona que no quiere nada de Dios, que usted en momentos de una enfermedad, usted dice, Señor, gloria a Dios. Señor, así está loco. Una persona del mundo no entiende porque usted una vela viene, hace un culto, toca a los muchachos y dice, gloria a Dios porque marchó con el Señor. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden por qué en medio de un hospital mucha gente canta, muchos pastores llegan a predicar y la gente aplaude en los hospitales. Ellos no entienden eso. Ellos dicen, esos están locos. Pero porque ellos jamás van a encontrar la paz. La paz cuando se encuentra formando parte de la familia de Dios. Amén. Por más que usted, hermano, como decimos acá a buen salvadoreño, se rebusque, usted jamás va a encontrar la paz. El dinero no da la paz. Una empresa no da la paz. Tener todo bien en casa no es símbolo de tener paz. Decía un empresario que hay gente que tristemente lo único que tiene es dinero. Que tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene paz. Y quizá muchos de los que estamos acá, quizás no tenemos para mañana, pero confiamos en el Señor, que Él va a proveer. Y si no provee, gloria a Dios. Pero seguimos adelante. Pero ellos no entienden esto. Porque para encontrar la paz que viene de Dios,
deben formar parte de la familia de Dios. Y mire, el tiempo se me está acabando. Volvamos a Filipenses. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, hace referencia a esto que le digo. Las personas del mundo no entienden por qué usted puede glorificar a Dios en medio del problema. Y Pablo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Le dije al principio que el apóstol Pablo había usado muchos términos militar para escribir esta carta. Y bueno, en este versículo encontramos un término militar y es la palabra guardará. Esta palabra Pablo la está usando en un término militar. ¿Por qué Pablo usa este lenguaje? Porque Pablo sabía a quién le estaba escribiendo. La ciudad de Filipos tiene una cualidad que la quería dejar al final para que usted me entendiera. La ciudad de Filipos tenía importancia militar. Esta ciudad lleva el nombre en honor del padre de Alejandro Magno. Él se llamaba Felipe de Macedonia. Y en honor al padre de Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores del imperio de Grecia. En honor a él lleva ese nombre la ciudad, Filipos, de Felipe de Macedonia. También se cree que cuando el imperio romano conquista esa ciudad, la declaran como patrimonio. Y muchos de los soldados caídos en combate o heridos o excombatientes se iban para esta ciudad. Se cree que esta ciudad todo el tiempo estaba siendo custodiada por guardias militares. Entonces Pablo sabía que si les hablaba en este idioma ellos iban a entender. Y Pablo usa el término guardará. ¿Y a qué se refiere el término guardará? Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es, así como en la guardia vela de esa ciudad, que usted ha visto cuando los militares cuidan algo, no se mueven. Llueve, truena, relampaguea, ahí están, porque tienen una orden de cuidar. Bueno, así era esta ciudad, la ciudad estaba siendo custodiada. Y Pablo les dice, así como la guardia custodia esa ciudad, así el Señor vela por ustedes día y noche, con una gran diferencia que estas guardias son humanos, se cansan, necesitan comer, necesitan dormir. Pero el Señor vela 24/7 por su pueblo. El Señor guardará su mente y su corazón en Cristo Jesús. Pablo sabía lo que les estaba diciendo. Amado hermano, y ya para finalizar, esta noche yo no pretendo, amado hermano, con palabra de hombre encarar su pecado, sino mostrarle bíblicamente que si usted no se arrepiente, no va a tener la paz de Dios y peor aún, usted va para el infierno. Pero si usted el día de hoy se arrepiente, cree en Dios, yo no le voy a decir que sus problemas mágicamente se van a acabar, que su escasez se va a acabar, que las enfermedades ya no van a venir. Lo que sí le prometo es lo que está en la Biblia. Santiago dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y la idea de Santiago no es gozarse porque viene una prueba, sino gozarse en medio de una prueba que es muy diferente. Nadie se goza porque le digan, mire, usted mañana no va a tener nada que comer. Sería ilógico alegrarse por eso. Sino que el cristiano, el Hijo de Dios, se goza en medio de esa situación porque sabe que Dios sigue estando en control. Amén. Amado hermano, cierro mi Biblia esta noche. Y hemos leído 2 versículos maravillosos y a la vez retantes. Iglesia que se encuentra acá, escudriña su Biblia. Confíe en Dios, no tema. No corra, no tome decisiones alocadas. Confíe en Dios, descanse en Él, porque solo de Él viene la paz. Y amado amigo que nos acompaña, si usted no se ha arrepentido, todavía hay tiempo, hermano. Dicen por ahí, la vida solo es una y hay que vivirla. Yo escuchaba a un predicador decir unas palabras impactantes. Él decía, la vida es una y solo hay una oportunidad para arrepentirse, que es muy diferente. Amado amigo, amada iglesia, yo no pretendo dañar a nadie, sino exponer las Sagradas Escrituras.
Así que ahí donde usted está, vamos a orar en esta noche. Amado Padre que estás en los cielos,